Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Invertir con un Profesional Draco TV. Aquí una vez más. Hoy tenemos una tesis de inversión que nos presentará Jesús Gutiérrez, conocido como Guardia Investor, de una cuenta Substack que recomiendo a todo el mundo. Creo que está en la descripción del vídeo. Si no, cuando termine el directo voy a escribir en la dirección la cuenta de Substack para que todos os suscribáis y leáis sus tesis de inversión. La verdad que yo he conocido alguna compañía por las tesis que escribió Jesús. Por tanto, yo creo que puede ser muy interesante. Cakebox, una compañía muy hablada en redes sociales. Había demanda en el canal de que hablásemos, ya veo a Jesús conectado, había cierta demanda en el canal de que hablásemos de compañías pues quizá más conocidas, porque igual sí que pues hablaba, a mí me gusta más invertir en mis propias ideas que no en ideas de consenso. Pues también es verdad que a la gente pues, le gusta seguir compañías que sean más conocidas. Entonces, es una iniciativa primero para atraer compañías también más conocidas y después también porque el canal es un espacio pues, para cualquier inversor profesional, también inversor particular que quiera pues, explicarnos sus ideas de inversión. Por tanto, la idea de hoy es presentar esta tesis en Cakebox. Permitirme, antes de dar paso a Jesús, ya sabéis que Invertir como Profesional Draco TV no ofrece ningún servicio de inversión ni servicio auxiliar, tampoco ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero ni de inversión personalizada, y cualquier opinión expresada en este canal por mí, también por Jesús Gutiérrez hoy, es siempre con carácter totalmente educativo y nunca se debe interpretar como una confirmación para comprar o para vender valores. Vosotros mismos tenéis que hacer vuestras propias reflexiones y llegar a vuestras propias conclusiones. Antes de empezar y dar paso a Jesús, os muestro la agenda antes de que termine el año. Como veis, estoy tratando de acelerar el contenido y cada vez subir pues, más contenido siempre de calidad y en diferentes temáticas. Hoy veremos la tesis de Jesús. El próximo martes, y a raíz de varias preguntas que recibí por Twitter en diferentes compañías, pero en alguna estaban bastante centradas en GDI, pues me he decidido hacer un directo porque, evidentemente, si uno utiliza los datos del consenso de analistas, pues esos datos en muchas ocasiones no están ajustados, bueno, casi nunca están ajustados, y si uno quiere hacer un análisis riguroso, debe ajustar los datos. Por tanto, vamos a ver un matiz dentro del cálculo del flujo de caja, que hay muchísimos, ¿vale? No quiero avanzar cosas, pero lo vamos a ver a través de un ejemplo en GDI. Y también otra demanda que había tenido, y también es una compañía muy comentada en redes sociales, pues vamos a ver primero qué es lo que está viendo Rob Vinal en Carvana, que igual pues el consenso no está viendo. Y después veremos si realmente hay un riesgo real de que la compañía haga suspensión de pagos. Eso lo veremos el jueves. Por tanto, vamos a dar paso a Jesús. Tenemos aquí, bueno, vamos a saludar Jesús Chomán, ¿qué tal? Buenas. Jesús Barrios, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acudir al directo. Doy paso a Jesús. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Kim, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Desde dónde estás ubicado? Ahora mismo en Javea, en Alicante. Ah, muy bien, ahí estás muy bien. Muy bien, muy bonito. Oye, si quieres, antes de empezar, si te quieres presentar, yo he explicado un poco tu cuenta de Substack, pero si quieres pues, estar unos minutos y te presentas para que la gente te conozca. Bueno, pues como has dicho, me llamo Jesús, tengo 29 años, soy guardia civil. Llegué al mundo de la inversión ahora aproximadamente un par de años y medio o 3 años. Y como todo el mundo más o menos, pues estaba un poco perdido al principio. Empecé pues lo típico buscando por YouTube, leyendo libros tal y cual. Y se ve que es cuando el algoritmo de las grandes tecnológicas de ya inversiones tal, directamente ya te lanza publicidad, ¿no? De trading, de hazte rico con criptomonedas y todas estas cosas. Hasta que di con un poco lo que es el análisis fundamental y demás. Y vi que era algo que tenía mucho sentido y que estaba al alcance de cualquier persona, ¿no? Que no es lo típico que se ve en las películas y demás. Y bueno, empecé a formarme, a leer libros, lo típico, ¿no? Leer a Peter Lynch, que lo considero mi referente.
Leer a Warren Buffett, leer a Joel Greenblatt, leer a Michael Burry, sus cartas, sobre todo de los años 2000, que se aprende muchísimo. Y poco a poco pues hice algún curso de bolsa y demás y decidí lanzarme a hacer el Substack, que fue como tú me conociste. Y bueno, y aquí estamos hoy para exponer una tesis que yo creo que tiene bastante miga. Muy bien. Que conste que estoy tratando de complementar esta tesis, perdona, con el contacto con el management, pero me está resultando complicado de momento. Pero bueno, digamos que la primera vía ya está hecha de contacto, ahora falta convencerlo porque no siempre es fácil traerlo, ¿no? Si lo hiciéramos, Jesús, pues te invitaría y participarías también en la entrevista, ¿vale? Perfecto, sin problema. Pues supongo que tienes alguna presentación. Correcto. Uh-huh. Tienes ahí un botón para compartir y creo que yo te tengo que aceptar. Vamos a ver. A ver si te sale. A ver, de momento no veo nada. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? ¿Se ve Vale. bien? Sí, vamos a hacer más pequeños. A ver, vista, quizá esta. Si no, lo pondré a toda pantalla. Vale, recuerda, Jesús, tienes 45 minutos y después dejaremos máximo 15 minutos para preguntas, ¿vale? 45 minutos, 50 minutos para explicar y después un turno de preguntas. Genial. Bueno, pues vamos a ello. Yo me quito, pero te escucho, ¿vale? Perfecto. Bueno, aquí tenemos un pequeño índice sobre la compañía que vamos a hablar, que es Cakebox PLC. Estos son los 8 puntos que vamos a intentar tratar de la manera más rápida posible para que dé tiempo a todo. En primer lugar, ¿qué es Cakebox? Bueno, Cakebox es una compañía británica que cotiza en el MAB, que es el mercado alternativo bursátil británico, conocido como el AIM. Es una compañía que nació en el año 2009 como una pastelería de barrio, ¿no? El CEO y fundador que todavía está al frente de la compañía es la persona que tenemos aquí a la derecha en la fotografía, que es Sukh Chandal. Y como su padre también fue pastelero y demás, decidió crear su propia pastelería, pero con un toque diferente. Crea tartas y pasteles con nata fresca, pero sin huevo, ya que por motivo él es indio y toda su familia es india. Y por motivos religiosos pensó que podía alcanzar sobre todo a la población india, ¿no? de Reino Unido, que es bastante amplia, y vio que no había un concepto como tal en el país y se lanzó a lanzar la compañía. A partir de ahí, esa fue la primera tienda propia que tuvieron y posteriormente decidieron franquiciar el negocio, viendo el buen tirón que tenía. Como he comentado, el fundador es Sukh Chandal y la persona que está al lado es cofundador, Pardip Das, que ha sido CFO de la compañía hasta el 31 de marzo de este año 2022. Actualmente cuenta con una capitalización bursátil de 46 millones de libras. Como he comentado, los inicios de la compañía fueron en el año 2009, en plena crisis financiera. Actualmente la compañía se encuentra cotizando a un precio de 115 peniques, habiendo el año pasado alcanzado una cotización de hasta 400 peniques, ¿no? Por lo que ya vemos la gran caída que lleva de más de un 70% en este año 2022. El modelo de negocio es la franquicia, como ya he comentado. Perdón, que llevo una semana que he vuelto a pasar el COVID y estoy nada más que regular. El modelo de negocio, como comento, son franquicias. Inicialmente se hace un depósito de $5.000 y se entra en un concurso en el que hay que superar una serie de pruebas que le hace la propia compañía al franquiciado que quiere abrir una nueva tienda. Y posteriormente, si decide abrirla, debe de pagar $125.000, perdón, libras, de los cuales 35.000 deben de ser en efectivo y los otros 90.000 pueden ser con un préstamo bancario. La diferencia entre franquicias y tiendas propias, pues básicamente es que pueden crecer mucho más rápido, no necesitan capital para crecer, ya que este capital lo ponen los franquiciados.
y hace que la marca se reconozca a una mayor velocidad, ya que la velocidad de apertura de las tiendas es mucho mejor, porque es mucho más rápido. También, como pongo aquí en esta imagen, los ingresos de la compañía proceden de los royalties que le cobran a los franquiciados, que ahora después veremos más adelante, así como por la venta de las materias primas para que los franquiciados dentro de los pequeños hornos y despachos que tienen en las tiendas puedan realizar los pasteles. Aquí podemos ver que prácticamente el 80% de los ingresos provienen de la venta de estas materias primas y el 13% viene de store fit out, que es cuando una persona quiere montar una franquicia, la compañía es la que se encarga de los rótulos, de las pinturas, de las vitrinas y demás. También vemos que tiene unos pequeños ingresos por alquiler, que simplemente es del 1%. Las tarifas de la franquicia suponen únicamente el 5% de los ingresos de la compañía y lo demás son equipamientos. Perdón. Jesús, una pregunta. Dime. Entiendo que la compañía, los franquiciados están obligados a comprar el 100% de la materia prima a Cakebox o pueden tener un porcentaje discrecional. Tiene que comprarla toda Cakebox. Además, también hay otras cosas como, por ejemplo, las velas, los globos y todas estas cosas que también se hacen para cumpleaños. También se lo proporciona la propia compañía. Es decir, la compañía le proporciona todo. Le monta la tienda, las vitrinas, le da la materia prima y los franquiciados se encargan de buscar el local, aunque la compañía también le ayuda en ello para intentar conseguir las mejores localizaciones. Al ser una compañía cotizada y tener ya cierto prestigio, esto le va a ayudar a encontrar mejores locales y mejores condiciones de alquiler, pero a cambio le tienen que, obviamente, que comprar la materia prima a ellos porque es la principal fuente de ingresos de la compañía, básicamente. Perfecto. Como he No, me parece interesante cuando vayas desarrollando tener alguna pregunta más sobre eso. Sin problema, tú córtame cuando quieras. Estamos en tu casa y tú pones las reglas. Venga. Como he comentado anteriormente, para optar a una posible franquicia hay que hacer un depósito inicial de 5.000 libras. La inversión total es de 125.000 libras más impuestos y el mínimo que una vez que ya eres aceptado como franquiciado, es de 35.000 libras en cash más impuestos. Los contratos de franquicia son de 5 años y, como pone aquí, la compañía se encarga de todo lo que es la decoración y el montaje de la tienda, mientras que los franquiciados deben de pasar una primera fase de prueba de 5 semanas en la oficina y las dependencias de la compañía, más luego otro periodo justo antes de apertura de la tienda de otros 12 días. En cuanto al análisis cuantitativo, vamos a pasar al Excel un momento. He desgranado los 3 estados de flujo de caja, o sea, de los 3 estados contables. En primer lugar, como podemos ver, aquí he hecho la P&L, podemos ver cómo el desarrollo de la compañía, ¿no? Desde 2016 hasta 2022, estos últimos 6 años. Vemos el gran potencial que ha tenido la compañía, ¿no? Ha tenido el crecimiento de ingresos del 34%, de EBITDA del 30%, de net income del 34%. Y todo esto, ¿a qué se ha debido? Pues básicamente, como vemos aquí, los Unit Economics y los KPIs, el número de tiendas ha pasado de ser de 47 tiendas en 2016 a 185 en 2022. Sí que es verdad que en el H1 lo ha cerrado con 196 tiendas, pero posteriormente, desde que se acabó el H1 hasta que emitieron el informe y la conference call, han abierto 3 tiendas más. Por lo tanto, ahora mismo la compañía dispone de 199 tiendas. Hemos visto que el número de tiendas ha crecido a un ritmo del 25% anual, que es una barbaridad, y abriendo una media de 23 tiendas al año, que está justo dentro del objetivo que se marca la compañía de 24 tiendas anuales. Esto nos deja que aproximadamente unos ingresos por tienda de entre 140 y 150.000 libras. Sí que es verdad que el año 2021
porque ellos cierran el año fiscal en marzo, por lo tanto, ellos cerraron el año fiscal el 31 de marzo de 2022. El año 2022, perdón, lo terminaron el 31 de marzo de este año. Y ahora ya estamos en el 2023, que termina en marzo del 2023. Veamos que en el año fiscal 2022, que básicamente el año 2021, se han disparado los ingresos. Esto es básicamente por todas las políticas monetarias expansivas que han hecho que sea el año que más tiendas han abierto con casi 30 tiendas, debido porque obviamente si hay más renta disponible, la gente se puede lanzar a abrir un negocio, ¿no? Entonces eso ha hecho también, aparte de la mayor renta disponible para abrir negocios, también para el consumo, lo que ha hecho que estos casi 180.000 libras sea un poco distorsionado con lo que veíamos anteriormente, ¿no? De entre 130, 140, 150.000 libras. En cuanto a balance, bueno, vemos que es una compañía muy bien saneada, no tiene deuda, sino que tiene caja neta. El ratio de deuda neta sobre EBITDA es negativo. Vemos los ratios de rentabilidad, que son también muy elevados. Vemos que el ROE va entre el 25 al 35% y el ROCE de 50, 60, 70%. Vemos que los plazos de cobro, que es algo muy importante en este tipo de compañías, ya que tienen working capital negativo, van entre los 25 a los 30 días, es decir, que los franquiciados pagan mes a mes, que es algo muy positivo. Jesús, una pregunta que tenemos en el chat. Te iba a preguntar yo, por eso me he conectado, pero te la muestro en pantalla y te la leo. Juan Barrios nos pregunta si tienes datos de la evolución en superficie comparable, el like for like. Sí. No lo he puesto aquí en el Excel, pero las ventas comparables están creciendo todos los años entre el 12 al 13%. Ahora hablaremos del H1 de 2023 porque es diferente, ya que la compañía se está viendo afectada por lo que ya sabemos, ¿no? Posible recesión y demás. Pero las ventas comparables, like for like o same-store sale, siempre están entre el 12 y el 13%. Es que antes has comentado que en el año 21, en el Excel que tenías, ha habido un fuerte crecimiento, ¿no? De hecho, creo que más arriba lo tenías. Los ingresos han pasado de 140 millones o 141 millones a 139 y en el año fiscal, aunque es, o sea, en el año fiscal, porque tiene el calendario diferente, 180. Pero has dicho que era por política monetaria. No me ha quedado del todo claro, porque esto es UK, no es Estados Unidos. Aquí la gente no recibió cheques. Entonces, o sea, realmente, ¿cómo se da ese salto? Si la gente ha consumido más los productos de Cakebox por estar en cuarentena, esto no es cuarentena, ya no habían cuarentenas aquí, ¿no? O sea, ¿cómo asocias el último año a que se hayan disparado los ingresos? Porque tampoco hay un efecto base, ¿no? No veo que los ingresos hayan cambiado mucho del año 2021, por tanto, no es que la base anterior fuera muy pequeña, ¿no? Sí, lo que podemos ver es que, por ejemplo, en 2020 o sobre todo 2021, hubo un pequeño descenso. Estos son 140.000 y 139.000 libras por tienda. Básicamente las tiendas estuvieron cerradas 6 semanas, que fueron las 2 segundas de marzo y las 4 de abril. Que esto se corresponde con las 2 últimas semanas del año fiscal del 20 y las 4 primeras semanas del año fiscal 21. Vemos que a pesar de que las tiendas estuvieron cerradas, sí que los ingresos tampoco difirieron mucho, ¿no? Respecto a los años anteriores, simplemente en 10.000 libras. Yo creo que también porque las ventas online se le incrementaron un 150%, gracias a que entraron con Glovo y Delivery Hero, y gracias a esto pudieron seguir facturando en esos años, aunque las tiendas estuvieran cerradas, o sea, en esas semanas, perdón. ¿Qué representa el online ahora respecto al total? El online representa, si no me equivoco, todavía el 12%. O sea, todavía representa poco. Ok. Y bueno, íbamos por... Bueno, comentaba lo de like for likes y aquí no lo tienes, ¿no? No, aquí no lo tengo. Aquí no lo he colocado. Pero básicamente están entre el 10 y 12%. Este año, en el H1 2023, que terminó en septiembre, el like for like, como podemos ver aquí, los ingresos solo han crecido un 2% con respecto al trimestre anterior, y sin embargo el EBITDA ha decrecido un 32% y el EBIT un 45%. La compañía lo que dice
es que debido a las altas temperaturas que han habido en verano y, y a la reapertura y que han habido más viajes de Reino Unido hacia el exterior, que se han visto bastante afectadas, sobre todo en los meses de julio y de agosto. Pero que ya en el mes de octubre ya han visto una recuperación del like for like, no del 12 al 13%, pero sí que ya ha llegado al 5%. Y dicen que al final de cuando llegue marzo del 23, que cuando termine el año fiscal, que esperan cumplir con las expectativas de mercado. Es decir, las expectativas de mercado, que son las que tiene la compañía, es la de abrir 24 tiendas. A día de hoy, hasta octubre, que son 8 meses el año fiscal, han abierto 14 tiendas, o sea, necesitarían abrir otras 10 tiendas más los otros 4 meses. O sea, que lo van a tener ahí. Ahora, de todas maneras, cuando hagamos la valoración, vamos a ver la proyección que he hecho yo. Si quieres, continuamos con la presentación. Una pregunta. Has mencionado la caída del EBITDA, o sea, con ventas del más 2%, hay una EBITDA del 30%, entiendo que hay apalancamiento operativo negativo, pero estaba viendo aquí en TKR que los inventarios pensaba que serían más altos, pero son bajos. O sea, ¿por dónde viene esa caída de apalancamiento operativo? ¿Qué son los costes fijos aquí? Viene aquí como ven aquí, los gastos administrativos han tenido un aumento de CAPEX este año de 2 millones, si no me equivoco, 2 millones con 2. Han aumentado la flota de furgonetas, parte la han renovado y parte la han mejorado también. Y también la fábrica de Enfield la han ampliado porque anteriormente, hasta el año 2021, tenían una capacidad de abastecer hasta 250 tiendas y ahora ya tienen capacidad para abastecer a 400 tiendas. Entonces, esto ha implicado una inversión, de ahí que se le hayan disparado estos gastos administrativos, pero vamos, sí, es de entender que se supone que va a ser un gasto puntual, ¿no? Y que a medida que vayan teniendo más tiendas y vayan, suministrando más tiendas, se supone que deben de alcanzar los márgenes deben de ir ampliándose en teoría con el aumento de la producción. Ahora mismo tienen, como he comentado, capacidad para 400 tiendas y hasta octubre tienen solo 199 tiendas, por lo tanto la capacidad productiva está ahora mismo al 50%. En teoría se debe de, conforme vaya aumentando el número de tiendas, debe de ir aumentándose los márgenes y el apalancamiento operativo. Ok. Como comentaba, en balance podemos ver que, bueno, la caja son de 6 millones, aunque los últimos 12 meses ha bajado un poco por lo que hemos comentado. En cuanto a la deuda a largo plazo solo tiene 1,1 millones, capital lease solo tiene 2,2 millones, por lo tanto, hemos dicho que la situación financiera es bastante buena de la compañía. Estamos viendo el plazo de cobro, vemos los ratios de liquidez, que activos corrientes entre pasivos corrientes, por lo tanto vemos que la compañía no tiene problemas de liquidez a corto plazo. Y vemos también que el fondo de maniobra y la rotación del activo corriente es bastante buena. Por lo tanto, a nivel financiero, la compañía no tiene ningún problema. Luego, en el estado de flujo de efectivo, podemos ver la generación de caja. El cash from operation siempre ha sido creciente a lo largo de todos los años. El cash from operation que vemos aquí ya está ajustado por working capital. Y vemos que el CAPEX como porcentaje de las ventas es muy bajo, representa en torno al 3%, excepto algún año más como en 2019 que han hecho inversiones más potentes. Y el free cash flow ha crecido a unos ritmos del 15% y el margen de free cash flow es bastante elevado también, ¿no? Siempre está en el entorno del doble dígito alto. Vemos que la compañía, en cuanto a capital allocation, esto es uno de los temas que me preocupan un poco, porque lo único que hace es pagar dividendos. Sí que es verdad que son dividendos crecientes todos los años, pero el payout ratio lo considero demasiado elevado para una compañía tan pequeña. Sí que es verdad que genera mucha caja y no necesita grandes cantidades de reinversión, pero, por ejemplo, ahora que ha quedado la compañía la cotización más de un 70%, pues posee 4,2 millones de libras en caja y, en mi opinión, pienso que se podrían hacer algún tipo de recompra de acciones, ya que, bueno, con una queda de más del 70% y cotizando a PER normalizado de unas 6 o 7 veces, pues considero que está bastante atractiva ahora mismo la
la cotización para recomprar acciones. Dime. Entiendo que no hay ningún inversor activista, ¿no?, en esta compañía. No, son el máximo accionista es el CEO fundador con casi el 25%, y luego son fondos Canaccord Suite, que es de Canadá, y luego está también un fondo de AXA y demás que tienen, entre los dos tienen un 10% aproximadamente del capital, pero inversor activista no. Y se podría dar porque ahora entraremos en unas cuestiones controvertidas bueno, que podría llevar a que entrara algún inversor activista en la compañía. Sí, a ver, un payout del 45% no me parece exagerado, quizás sería el límite del 50%, pero todo está en las oportunidades de crecimiento que puedan tener, ¿no? Supongo que nos vas a hablar de la oportunidad de mercado, la TAM, que pueda haber ahí, ¿no? Correcto, sí. Aquí vemos la estructura de costes, en la que básicamente más del 50% pues son salarios, y el siguiente gasto más elevado es la depreciación. Y lo demás, pues bueno, son costes de marketing, de mantenimiento de las naves, ¿no? Y de la infraestructura, de los costes de electricidad y demás. A nivel cualitativo, como la compañía está centrada en el nicho de los pasteles sin huevo, no hay ningún rival directo cotizado. Sí que es verdad que, en mi opinión, no debemos de fijarnos únicamente en compañías que hagan, por ejemplo, este tipo de pasteles o de tartas, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta también otro tipo de compañías que le puedan hacer competencia, en el sentido de que si yo, por ejemplo, me encuentro en una calle y me apetece tomarme un dulce, pues no solo voy a pensar en una tarta, sino que también puedo pensar en un Costa Coffee, por ejemplo, en un Starbucks o en cualquier otro tipo de establecimiento. Entonces, a nivel de ventajas competitivas, tenemos que pensar qué es lo que puede hacer que una persona tome la decisión de entrar a un cake box en vez de a otro establecimiento. Sí que hay rivales indirectos, como comento, que son por otro tipo de cafeterías, pastelerías de barrio, más tradicionales. El mejor comparable es Hotel Chocolate, que también es una franquicia, pero de bombones. Se enfoca más hacia un cliente más gourmet. Son típicos bombones, pues como cajas de Nestlé y cosas así, pero que los venden a granel y demás. Y ese el rival comparable, mejor, o sea, el mejor comparable que cotiza, ¿no? Ahora está pasando por una reestructuración la compañía, que han vendido una serie de activos y demás. Y los catalizadores que yo le veo a esta compañía, sobre todo, son el delivery. Ya hemos hablado un poquito de Glovo y de Delivery Hero, que en la pandemia le salvaron los muebles, básicamente. Pero de momento todavía solo supone un 12% de las ventas. Y con todo el auge que está teniendo todo esto, pues de la comida de domicilio y demás, sí que hay una cosa que me llama la atención, es que la compañía dice que por el producto que ellos tienen no lo ven como siendo transportado en bicicleta, ¿no? Por las típicas cajas de estas amarillas de Globo y demás. Y han implementado una política un poco curiosa, que es trabajar con las compañías de taxis locales para realizar repartos. Y leyendo reseñas en Google de algunas tiendas, sí que es verdad que lo están llevando a cabo, porque hay una reseña en Google que dice que se quedó sorprendido. Pero parece ser que los pasteles llegan en buen estado, así que bueno, mientras sea así. Jesús, una pregunta. Estos 3 billones de TAM, de oportunidad de mercado, entiendo que eso es todo el posible negocio de pastelería en Reino Unido. Correcto, de bakery, el sector del bakery. Claro, porque y ahora hablo a título personal, cuando yo pienso en un pastel con huevo, no pienso en un pastel sin huevo, ¿no? Quizá aquí el cálculo, el número sería cuánta gente hay en UK que no pueda comer huevo, y de esos cuántos hay que piensan en comer un pastel, ¿no? Es decir, no sé si ese número, que evidentemente, claro, una compañía que genera 30 millones de ventas es un número elevadísimo, pero quizá para fijar la oportunidad, no sería todo el mercado de repostería, sino sería únicamente, ¿no?, aquellas personas que por algún motivo personal no pueden comer huevo, ¿no? Sí, bueno, ellos manifiestan, hombre, se venden como que no se nota en el sabor. Que aunque no lleve huevo, los pasteles saben exactamente igual que otros que llevan huevo. O al ¿Has menos eso probado? es.
No, eso es lo que ellos dicen, lo que dice la compañía. Entonces, bueno, yo creo que obviamente con 30 millones de ventas no creo yo que solo las personas que no pueden comer huevo o que sean veganas o este tipo de cosas coman solo pasteles de K-Box porque tienen unos ingresos bastante elevados. Vale. Sí, no, era para pensar. Es como el chocolate, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que no puede comer chocolate a menos que sea 80-90% puro cacao, ¿no? Ujú. Es interesante. Igual se podía ver cuál es la correlación o cómo es el crecimiento de las personas que tienen enfermedades las cuales no pueden comer huevo, ¿no? Igual está creciendo o no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea. No, la verdad es que no lo he estudiado, pero Y viendo también todo el tipo de cada vez más enfermedades, ¿no? Porque cada vez comemos elementos más procesados, la contaminación y demás, no me extrañaría que fuera en tendencia alcista, la verdad. Y después la sensibilidad al ciclo. O sea, en el entorno al que vamos 2023, o sea, ¿voy a comer tartas? O quizá recorte mi gasto en tartas para tener otros gastos. O sea, ¿cómo ves esa situación? Considero que no es consumo básico, pero tampoco es consumo discrecional. En el sentido de, por ejemplo, si yo, imaginemos que yo trabajo en una oficina y debajo tengo un K-Box y a lo mejor almuerzo ahí 2 días a la semana, pues si entramos en recesión, a lo mejor no almuerzo ahí ninguno o almuerzo uno, porque me llevo el almuerzo de casa que es más barato. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, en Reino Unido hay 65 millones de personas de población. Cumpleaños solo cumplen una vez al año. Boda, ahí también solo te casas una vez en la vida. El cumpleaños de tu pareja o de tu hijo es una vez al año. Entonces considero que aunque se esté pasando una crisis económica en una familia, el acceso a una tarta para un día en concreto feliz, como el cumpleaños de tu hijo, de tu pareja o de tu abuelo, pues creo que por esta parte sí que puede ser un poco más defensivo. Pero quizás por la parte de consumo más diario o más, ¿cómo decirlo? Como más frecuente, sí que puede ser que se vea por esa parte afectado. Porque ¿qué porcentaje de las ventas es únicamente venta de tartas? Eso no lo da la compañía. Da una guía de los precios de todos los productos que tiene, tanto de tartas para X personas como para menos personas, de cupcake, magdalena y demás que tienen, pero no dice las unidades de producto que exactamente que venden. Pero debe ser elevada, ¿no? Debe ser más del 50%. Entonces. Entiendo que sí, porque considero que el principal producto que venden son las tartas, porque es básicamente lo que más tienen en las tiendas. Aquí hay un número chulo que me viene a la cabeza que se podría hacer y es, si damos por entendido que el negocio principal es la venta de tartas, el coger pues la población o sea, posible que puede consumir este tipo de tartas y coger el número de celebraciones que hacen, pues el cumpleaños, el santo, el no sé qué, y ver qué posibilidad de income te sale, ¿no? Con ese número, ¿no? Para un poco sesgar esos 3 billones de TAM, ¿no? que tienes ahí. Sí, bueno, podríamos hacer, por ejemplo, 65 millones de personas, son 65 millones de cumpleaños, se podría intuir 65 millones de tartas, ¿no? Sacar un precio medio de las tartas que hay y así establecer un TAM aproximado. Peri nos pregunta algo que ha salido antes, que es ese repunte de los 2 millones de gasto de explotación, que básicamente era salarios. No sé si quieres añadir algo, Jesús. No, los dos repuntes que ha habido este año son de que han renovado la flota Perdón, de furgonetas y han de la ampliado explotación. sí, y la fábrica de Enfield la han ampliado para poder abastecer a más tiendas, pasando de 250 a 400 tiendas a las que pueden abastecer. Sí, es verdad. Ok, perfecto. La compañía, bueno, voy a continuar. La compañía ha implementado también un concepto nuevo de los kioscos en centros comerciales y en supermercados, que no son tiendas como tal, son como pequeñas vitrinas que están, pues bueno, cuando vamos por los centros comerciales que están como por el centro de los pasillos que venden carcasas de móviles y cosas de este tipo, pues esto lo está implementando también la compañía. Actualmente tiene 33 kioscos. Tampoco dice, obviamente, la facturación de estos kioscos debe de ser mucho menor de la de una tienda normal.
creo yo, por lo menos, porque es mucho más pequeña y tiene mucho menos productos. Sí que es verdad que a lo mejor en una tarde de sábado, por ejemplo, que puede haber mucha más afluencia de personas ahí, sí que pueden ser mayores. Y otro de los catalizadores es la posible expansión internacional, que todavía no han comentado nada, pero lo están dejando caer porque han fichado un jefe de marketing este año. Y bueno, no han hablado todavía en público de ello, pero mi opinión es que se han ampliado la fábrica para 400 tiendas y han fichado a 3 directivos más. Este año uno de ellos jefe de marketing, es porque es bastante posible que prueben a la expansión internacional, aunque en Reino Unido todavía tienen bastante por crecer, porque todas las tiendas están localizadas en Inglaterra, excepto una que tienen en Gales y otra que tienen en Escocia. A nivel de ventajas competitivas que podría tener la empresa o que podría estar desarrollando, la que más se me viene a la mente es la marca. Porque al ser un producto commodity, en mi opinión, lo que podría diferenciar que un cliente entre en la tienda de Cakebox o en la de la competencia es pensar en la marca. Esto se acelera con el modelo de franquicia, ya que tiene una mayor facilidad de expansión y puede llegar más rápidamente a más clientes, lo que puede hacer que una persona esté en un pueblo y cuando vaya, por ejemplo, a Londres capital, vea otra tienda de Cakebox y decida entrar y sea un cliente fiel. Pero esto es algo que tendremos que... es difícil de monitorizar y difícil de ver, pero a nivel competitivo es lo que podría hacer que una persona entre en una tienda de Cakebox en vez de en otro establecimiento. Y luego, por otro lado, la escala le dará una ventaja en costes. De momento solo tiene la capacidad productiva al 50%, como hemos dicho. A medida que vaya incrementando esta capacidad productiva con la apertura de nuevas tiendas, los márgenes se deberían de ir expandiendo. En cuanto a la directiva, el CEO y fundador es Sukh Chandal, que montó la compañía en el año 2009. Posee el 24,5% de la compañía, pues tiene 9,8 millones de acciones y un patrimonio de 11,2 millones de libras contra un salario de 234.000 libras. Por lo tanto, está más que sobrealineado, tiene un patrimonio de casi 50 veces su salario. En cuanto al CFO, tiene un CFO interino, que es David Ford. Ha trabajado también como CFO en otras compañías como William Hill y Costa Coffee. También ha sido el CEO de Food Retailer Group, de una compañía que factura más de 36 millones de libras. También ha sido CFO de otra cadena de alimentación que es Dr. Martens, que posee más de 50 tiendas por toda Europa. También ha sido auditor senior en KPMG y también ha trabajado en private equity y en M&A. Ahora llegamos al grosso de la cuestión, ¿no? Que son los aspectos controvertidos de esta compañía. No sé si estará al tanto, Kim, pero desde septiembre del año pasado han surgido una serie de sucesos en la compañía que, en mi opinión, ha sido básicamente por lo que ha quedado más de un 70%, acompañado también del entorno macro, ¿no? El 15 de septiembre del 21 se produce la venta por parte del CFO y cofundador Pardeep Das, que era el que veamos en la primera imagen de la presentación. Este señor vende 375.000 acciones, que es el 15,7% de su participación, que es bastante elevado. Justamente 5 días después se produce la dimisión del auditor, por cuestiones que veremos ahora. Entonces, obviamente el CFO vendió las acciones antes de salir la noticia, claramente utilizando información confidencial. El día 24 de noviembre, el CEO y fundador y su mujer deciden vender 3 millones de acciones, de las 12,7 que poseen. Por lo tanto, se desprenden así del 25% de su participación en la compañía y pasan a poseer del 32% al 25%, alegando que uno de los motivos es que cuando salieron a cotizar hicieron una promesa, por así decirlo, de aumentar el free float de la acción en circulación y este era el motivo que alegaban, también un poco controvertido.
Y ya para rematar la faena, el 21 de enero del 22, ya de este año, se publica un informe en corto contra la compañía por parte de un activista bloguero, financiero que se llama Maynard Patton. Perdón, Jesús, has comentado que el CEO se desprendió de su primer paquete de acciones antes de que el auditor presentara sus resultados. ¿Lo he entendido No, bien? eso el CFO, 5 días antes. Vale, pero ¿qué Perdona. resultado tuvo la auditoría? O sea, ¿qué decía el auditor? Sí, justo lo que íbamos a ver ahora, que es Ah, justo lo que se publica aquí también, lo que comenta esta activista en el informe en corto. Que básicamente pues se ven la compañía cuando daba notas de prensa decía una cantidad de, por ejemplo, de costes que luego eran inconsistentes con los que salían en el annual report. También había entradas de caja que en el año, o sea, en el año 2020 en el annual report no estaban esa entrada de caja y luego en el año 2021 sí que aparecían. Hubo también una brecha de seguridad durante la pandemia en el año 2020. Le hackearon la web a la compañía y se filtraron datos de varios clientes que hacían compras, o sea, que hacían encargos por la web. Y tardaron más de 8 o 9 meses en revelarlo. Eso también se dice en el informe en corto. Luego había también con las Related Party Transactions, que son empresas más pequeñas que controlan los familiares de los directivos. Había unas cosas ahí un poco raras que en el año 2020 salían unas cifras más pequeñas de ventas y luego en el informe anual de 2021 salían que eran más elevadas. También la compañía decía que cobraba a los franquiciados en plazos de 7 días. Sin embargo, los trade another payables salía en el informe que no hacían nada más que crecer. Y bueno, una serie también de impuestos diferidos e impuestos por investigación y desarrollo, que supuestamente iban a pagar menos impuestos, luego al final tuvieron que pagarlo y con intereses. Entonces, una serie de inconsistencias, ¿no? Que tumbaron la cotización en una sola sesión un 22%. Yo estuve viendo el informe, lo tengo por aquí también, si quieres que luego te lo pase, y parecían más errores tipos de gente sin experiencia, ¿no? Porque decir que ha facturado X millones y luego en el informe anual que sea menos, es como errores de transcripción, ¿no? Que pueden parecer errores infantiles, que no se deberían de dar, obviamente, en una compañía cotizada. pero normalmente aquí un error de este tipo lo puede haber, pero lo que estás explicando es que no hubo uno, hubieron Hubo varias cosas raras. y eso ya es más difícil de creer, ¿no? A priori. Claro, eso es lo que... Y como pongo aquí, es que son cosas muy extrañas, porque cuando el CFO vendió acciones, la cotización siguió subiendo. Cuando el CEO vendió acciones, la cotización siguió subiendo, como vemos aquí. Pero cuando ya entramos en enero y se publica este informe, cae de repente un 22%. Entonces, pues es un poco extraño, ¿no? Porque que el CFO venda y ahí ya había, y el auditor ya había claudicado ahí hace 4 meses. O sea, que es muy extraño que, o sea, la compañía dio las noticias de que el CFO vendió acciones, posteriormente de que el auditor claudicó y posteriormente que el CEO vendió acciones y no bajó. Y de repente cuando se publica este informe bajó un 22% en una sola sesión. Y ya desde ahí va en caída libre. ¿Qué dijo la compañía respecto a todas estas noticias? La compañía lo que dijo es que iban a estudiar todo lo que había en el informe, que le parecía exagerado que cayera la cotización tanto, y básicamente lo que hicieron fue fulminar al CFO en febrero del 2022, o sea, un mes después lo fulminaron. El CEO después de ese mismo día compró más acciones y cambiaron, o sea, ficharon al CFO que hemos estado hablando, que también fue auditor en KPMG. También ficharon a un jefe de operaciones nuevo, al jefe de marketing y también a otro jefe de operaciones, ¿no? Para controlar todo esto e intentar que no se vuelvan a cometer todo este tipo de errores.
Entonces, desde que se publicó el informe en 2021, ya se ha publicado el informe anual del 2022 y el del H1 del 23, y de momento parece ser que estas inconsistencias ya han desaparecido. De todos modos, sí, dime. Esto parece, ¿no? Me da la sensación de que la compañía pues asume, sin explicar el por qué, pero asume los errores, ¿no? Y Básicamente. sigue adelante, ¿no? Digo desde fuera, ¿eh? Pero sorprende el hecho de que, porque lo he visto en más compañías, el que haya un error en el informe anual respecto a auditoría, pero no múltiples errores. Eso es bastante difícil de ver. Sí, como te digo, lo primero que hicieron fue fulminar al CFO, que era uno de los fundadores, que estaba al frente de la compañía desde que se creó en 2009, y fichar a otro jefe de operaciones y a otro CFO con más experiencia, ¿no? Sí que es verdad que este CEO y este CFO están ahí pues porque crearon la compañía, pero a nivel académico no he podido encontrar gran cosa de ellos. Gran formación a nivel, que digamos, a nivel contable o financiero. O sea, que están más ahí porque fueron los fundadores. Aquí sería Entonces, interesante leer la carta de resignación del auditor, que eso es público y en alguna base, o sea, en algún sitio del regulador inglés tiene que estar. bueno, tras todo esto, el entorno macro, como he dicho, pues la compañía ha caído más de un 70% de máximo desde los 400 peniques. Aún así, también me resulta sorprendente que el CFO, a pesar de que lo fulminaron, ha vendido acciones, pero todavía mantiene 500.000 acciones, ¿no? De los 2 millones que tenía. O sea, que todavía posee el 1,28% de la compañía, a pesar de que lo largaron. Ok, 5 minutos más, Jesús. Vale, pues vamos con la valoración. He hecho 2 escenarios, uno en el de recesión severa y otro en el de recesión leve o desaceleración. En el de recesión severa, pongo aquí que termina el año 2023 con 200 tiendas. Ya hemos visto que tenía 199 en octubre. O sea que suponemos que este año fiscal solo abre una más. Y después que abres, en vez de 24 tiendas, que es el objetivo que tiene la compañía, que solo abre 12 durante el año 24 y 25. Y que en el año 26 ya se ha recuperado un poco y en vez de abrir 12 consiguen abrir 18 tiendas. Es decir, un crecimiento de las tiendas del 7%. En cuanto a los ingresos por tienda, lo he puesto en el rango bajo por ejemplo, de cuando fue la pandemia, que fue cuando estuvieron las tiendas cerradas y los ingresos fueron más bajos. He puesto unos 140.000 libras de ingresos por tienda y eso nos dejaría unos ingresos totales de 28 millones este año. Si se cumplen estas expectativas, estaría haciendo unos 15 peniques de beneficio por acción en 2016, en 2026. Y aplicando un múltiplo de 13 veces, que, bueno, para el crecimiento que está teniendo la compañía, los buenos márgenes, la buena situación financiera y las buenas perspectivas de futuro que tiene, me parece bien. Sí que es verdad que se podría ser un poquito más elevado, pero dado también, pues, bueno, todo el entorno macro que estamos viviendo, ¿no? La subida tan rápida de tipos, la inflación del 9,3 que hay en Reino Unido y demás, pues bueno, 13 podría ser justo. Y luego en el escenario de recesión leve, he puesto que el ritmo de crecimiento es del 9,30% el crecimiento de las tiendas, que este año termina con 208, que el año que viene solo abre 12 también, y que a partir de ahí abre 20 y 24 tiendas en los sucesivos años. Que los ingresos por tienda este año fiscal y el próximo año fiscal se mantienen bastante bajos, en 140.000 libras, por la posible recesión, aunque sea leve, y después ya se van incrementando progresivamente. En este caso, acabaría con un EPS de 19 peniques en 2026 y en este caso, de recesión leve, aplicaríamos un múltiplo un poquito más elevado de 15 veces y nos saldría un target price de 2,47 desde los 115 los que está cotizando. Y para finalizar ya, decir que tienen ya 44 depósitos realizados para abrir 44 nuevas tiendas, de los cuales 20 son de personas ya franquiciadas. Es decir, podemos dejar entrever que 20 tiendas se van a abrir ya sí o sí seguramente en los próximos meses, porque estos franquiciados ya han pasado todos los controles y todos los exámenes de la compañía.
y podemos entender porque le van a permitir la apertura. Y la compañía, como pone aquí en esta frase, que a pesar de las condiciones macro, ¿no? La perspectiva de la compañía es cumplir las expectativas del mercado, ¿no? Y por último, ya consideraciones finales, la compañía cotiza por debajo de la IPO, que fue a 120, está actualmente en 115, pero ha doblado el beneficio por acción. Estamos viendo que es una compañía compounder de crecimiento que cada año va componiendo más capital. O sea, a medida que va creciendo, va aumentando el número de tiendas y va incrementando también los beneficios. Sí que es verdad que podría haber una mejora del capital allocation y en vez de que almacene tanta caja, la repartan como más dividendo o como recompra de acciones debido a la baja que está la valoración. También señala que el CEO renunció en 2022 a su bonus del 100% por todo lo que había ocurrido con el auditor y demás. Y obviamente hay que vigilar pues, todo esto que hemos visto, ¿no? Del riesgo contable y demás. Por mi parte, he finalizado la... Perfecto, Jesús. De hecho, me ha gustado mucho la presentación. Hay varias preguntas. Empiezo yo con una. O sea, la idea parece interesante. Yo ahí para lanzar cosas, yo sí que igual trataría de entender, ¿no? Ir más allá en cuanto a cuál es la oportunidad de mercado real para esta compañía, pero que algo esté barato no quiere decir que el mercado lo vaya a comprar, ¿no? Porque si tú y yo pensamos que está barato, pero somos los dos únicos que pensamos que está barato, la cotización no va a subir. Necesitas que el mercado se vuelva a fijar en esta compañía. Lo que me pregunto yo es cuál puede ser el catalizador para que el mercado se vuelva a fijar en esta empresa, más allá de la valoración. Principalmente, creo que la directiva ha dado un paso al frente y positivo, que es el despido del CFO. Y no me extrañaría que entrara un inversor activista o viniera un nuevo CEO profesional. Porque hemos visto que este CEO no es... Vale, a nivel pastelero pues es muy bueno porque tiene su familia, toda la tradición es pastelera, pero a nivel ejecutivo digamos que su experiencia es nula. Es la primera compañía que ha creado desde cero y se ha convertido en el CEO de la misma porque es el fundador de la compañía y tiene el mayor número de acciones, pero a nivel de experiencia gestionando una compañía cotizada de este tamaño ya, de casi 50 millones de libras, vemos que no lo tiene. Entonces, lo que más podría gustar al mercado sería que se fichase un CEO nuevo o que entrara un inversor activista que metiera presión a la directiva actual para que mejorara sobre todo el tema del capital allocation y de la caja y que mejoraran todo el tema todo el tema contable que ha habido, ¿no? Ok, dicho esto, a mí, o sea, el management, digamos que tampoco ha terminado de explicar muy bien lo que pasó con la contabilidad, ¿no? Es la sensación que me queda, ¿no? Sí, básicamente dio una nota de prensa diciendo que le parecían exageradas las acusaciones, que lo iban a estudiar y nada más. El CEO compró ese mismo día acciones, no compró muchas, la verdad. Creo que fueron 30.000 libras nada más. Y posteriormente se fulminó el CFO y se fichó a un CFO interino desde entonces, que el nuevo se incorpora ya en marzo de este año. Pero no han dado ruedas de prensa ni nada adicional, ¿no? Entonces, es lo que comentamos. Yo creo que el CEO a nivel ha hecho crecer el negocio bastante bien, pero ya una vez que me da la sensación de que haber salido a cotizar y tener que dar explicación a los inversores como que se le está quedando grande, ¿no? Perfecto, te paso preguntas. Juan Barrios nos pregunta, ¿las tartas las elabora en la tienda de forma individual o hay un almacén donde se centraliza la fabricación? Tienen un obrador por tienda. La compañía se encarga de distribuir las materias primas, la crema, los chocolates y demás, y los franquiciados se encargan de hacer las tiendas las tartas dentro de la tienda. Tienen un pequeño obrador y ahí es donde realizan las tartas. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta, va relacionada con lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué te parece la incorporación del nuevo CEO? Según Jesús Zarco, aporta mucho valor, confianza, bueno, un poco lo que se está hablando, ¿no? Sí, lo que he comentado un poco. Pardip Das al final era CFO, pero la formación que tenía no era para ser CFO de una compañía cotizada.
De ahí que el mercado pues, le haya pegado este castigo, ¿no? Ahora han traído a un CFO profesional, que como hemos visto tiene más de 40 años en el sector, ha trabajado también como senior auditor en KPMG, en otras compañías también cotizadas de Reino Unido y en otras cadenas de alimentación también. Por lo tanto, vemos que en este sentido como que se está empezando a profesionalizar, ¿no? Habrá que ver cuál es el próximo CFO que viene. Por mí sí que se quedaría el CFO interino porque se ve que tiene bastante experiencia, además ya tiene más de 60 años y tiene bastante experiencia en el sector. Habrá que ver y monitorizar al que van a traer ahora nuevo. Pero sí que es verdad que no hay comparación del CFO actual con el anterior. Una pregunta, Jesús, te lo muestro en pantalla. Estaba viendo el balance de Cakebox. Me sorprende que si lo que vende básicamente es la materia prima, que es lo que le compran los franquiciados, como gran parte, eso lo debería tener el inventario esta compañía, ¿no? En cambio, cuando veo la línea de inventario, veo cifras muy, 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 muy pequeñas y no me lo explico. Sí, bueno, sí, se supone lo que hemos hablado, ¿no? Que lo que hacen es, ellos compran las materias primas, las transforman pues bueno, en crema, a ver cómo decirlo, en la- en otras, ellos compran las materias primas y al por mayor y la transforman para cada tienda, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que tienen es eso, simplemente la materia prima Sí, que o sea, venden a... esta línea lo que te recoge es la materia prima que compra Cakebox, el producto intermedio y el producto terminado. Lo que me sorprende es que tiene una rotación muy, muy, muy elevada, pero fíjate las cifras, ¿no? 1,5 millones, 2 millones, 2,5 millones sobre un balance de 20-25. Esperaría que esa línea fuera superior, ¿no? Bueno, una curiosidad. Sí, la verdad que la rotación del activo se ve que es bastante elevada, ¿no? Que no almacena en inventario. Aquí tenemos otra pregunta que yo también me preguntaba antes. Jesús Zarco nos dice, ¿es posible replicar este negocio internacional? Y yo te añado, ¿la tarta es un producto exportable? Hombre, aquí a nivel, por ejemplo, en España sí que siempre que hay cumpleaños y demás, es tradición, ¿no? Regalar una tarta, ¿no? Cuando se hace la celebración familiar y demás. En otros países, supongo yo que también, sobre todo países como Francia, Alemania, que están limitando con Reino Unido, creo que se podría exportar. Sí que es verdad que, bueno, a lo mejor en Francia pues son otro tipo más de dulces, ¿no? Tipo croissant y cosas así. Y Alemania no lo conozco porque nunca lo he visitado. ¿Podría replicarse? Mi impresión es que sí. Otra cosa es que luego pues decidan lanzarse a otros mercados y que cuele o que no cuele, ¿no? Igualmente, el transporte de una tarta de estas es más costoso que otro producto, porque evidentemente hay que ir con más cuidado, ¿no? Entiendo que eso incrementaría coste, ¿no? Claro, también obviamente tendrían que abrir fábricas también en esos países, ¿no? Porque como hemos dicho, la materia prima se tendría que transportar de una tienda a otra, o sea, perdón, de la fábrica a la tienda rápidamente, por lo que tú dices, si no tendrías que tener camiones con cámaras frigoríficas y todo este tipo que eso ya llevaría una mayor inversión. Ok. Emi R nos dice, ¿cuál es la conversión, si tienes una idea, de flujo de caja net income? Lo tenía aquí en el Excel. Tenía, a ver, la de EBITDA Free Cash Flow es de en torno al 60-70%. Y la de Net Income a Free Cash Flow en torno del 60% aproximadamente. Perfecto. Santi nos comenta, en el último medio año los gastos, bueno, este ya lo hemos comentado, Sí, es el tema de los gastos, ya hemos hablado de esto. Emi nos dice, esto es lo mismo, perdonad, Jesús, ¿cómo ves la incorporación de venta de tartas de queso? Creo que es Enfield donde han invertido para proporcionar este producto. correcto, es en Enfield, que es la principal. La compañía tiene tres centros de distribución, uno en el norte, otro en el centro y otro en el sur. Pues concretamente en el del centro, que es en el de Enfield, es donde han hecho las mejoras. Y lo de las tartas de queso, pues bueno, sí que es verdad que yo, por ejemplo, en mi alrededor, en las personas de mi alrededor sí que he notado un auge en lo de las tartas de queso ya en
En Reino Unido, pues no lo podría saber, la verdad, si allí ha habido un auge, ¿no? Juan Hidalgo nos pregunta si hay datos de la red de franquiciados, datos más unitarios y cómo evolucionan. Sí, correcto. En las presentaciones de la compañía en el informe anual, en concreto este año, en el H1 del 2023, las ventas de los franquiciados, si no me equivoco, han crecido un 6, un 7%. O sea, las ventas de la franquicia. Ok. Peri nos pregunta qué seguimiento le haces a la compañía cuando publica resultados, semestral. Básicamente yo estoy suscrito a la London Stock Exchange. Te recomiendo que lo hagas si tienes alguna compañía de Reino Unido, porque te mandan directamente los news alerts de la compañía a tu correo. Entonces, siempre que hay una novedad, pues la estudio. Y si no hay ninguna novedad, pues por los informes, no hay informes trimestrales en esta compañía, son informes semestrales. Y si no, pues bueno, sí que voy haciendo un poco un seguimiento de otras compañías o un poco a lo mejor de la macro, ¿no? Del sentimiento del consumidor y demás. Pero básicamente lo que hago es lo que te he comentado, lo de los news alert, todas las nuevas noticias que hay y cuando publica resultados de la compañía. Ok. Te pregunto yo, ¿cuál piensas que es el principal riesgo de esta compañía? El principal riesgo de la compañía, yo creo que el principal, el riesgo de contabilidad, ¿no? Riesgo de contable. Como inversor considero que este es el principal riesgo contable. Y luego, como la compañía como producto, parece ser que está calando bien. Mi principal preocupación es que lleguen a expandirse por todo el Reino Unido y que luego posteriormente no cuaje en el exterior, porque eso ya llevaría a un estancamiento de las ventas porque ya no podrían crecer más en Reino Unido y si no pueden crecer en el exterior, pues básicamente la compañía tendría ya poco más que hacer. Jesús Chomón nos habla de lo que ya has comentado antes, de la capacidad que ahora pues, ¿no? Sube 400 tiendas, la capacidad de las fábricas está al 50%. Dice si podrían haber nuevos gastos en nuevas fábricas futuras. Hombre, si se expanden internacionalmente, obvio que sí. De momento, para lo que es Inglaterra y Gales, tendrían suficiente con estas tres. A nivel de si se meten en Escocia más profundamente, seguramente necesitarían otra fábrica, por lo de la inmediatez de llegar a las tiendas, ¿no? Las franquiciadas, creo que ahora mismo el máximo tiempo que tardan desde el centro de distribución a la franquicia más lejana creo que es de 30 minutos, pero desde el centro de distribución que tienen en el norte no les daría para llegar a toda Escocia en este tiempo, ¿no? Entonces tendrían que deberían de invertir un poco de CAPEX, de expansión, en abrir seguramente otro centro de distribución. Por lo menos es lo que yo opino, ¿no? Luego ya habría que ver si de verdad eso es así o no. Aquí tenemos una pregunta más de valoración. Nos dice Emi que según él el múltiplo de flujo de caja sería 18, no 10 veces en 2023 y que eso es un free cash flow yield, ¿no? Del 5%. Quizá ajustado. ¿Qué opinas aquí, Jesús? Bueno, yo le he valorado por PER, porque el PER, el EPS es más elevado que el Free Cash Flow Share. Sí que, bueno, al final cualquier compañía que valore por Free Cash Flow va a estar más cara que por PER, obviamente. Siempre que el Free Cash Flow sea menos elevado, ¿no? Sí que por Free Cash Flow está más cara, por PER está 10 veces beneficio, como podemos ver aquí en la valoración. Y esto es ajustando los 11 peniques, o sea, ajustando ya la caída de ventas y de márgenes y de EBITDA que ha habido en este año. O sea que si lo ajustásemos a una situación normalizada, pudiera ser que tuviera a lo mejor a 6 o 7 veces, ¿no? Sí que es verdad que como le han caído las ventas, el EPS le va a caer de 15 peniques o 16 peniques que fue en 2022, le va a caer a 11 peniques. Y eso hace que esté a 10 veces beneficio. Aún así, está bastante barata. ¿Alguna razón por valorarla por PER y no por flujo de caja o simplemente lo has planteado así y ya está? Lo he planteado así porque como la depreciación y la amortización es muy baja y los pagos de intereses por deuda son muy bajos también, he decidido hacerlo mejor por PER que por Free Cash Flow. Perfecto.
Ok, no hay más preguntas de momento. Yo creo que ha estado muy bien, Jesús. De hecho, muy bien explicado. A mí me ha gustado mucho. Quizá lo que buscaría aquí es un catalizador, ¿no? Ujú. Porque algo está barato, pero puede estar mucho tiempo barato. Pero evidentemente es una compañía a seguir, ¿no? Y hay que ponerla ahí en el radar. Si quieres, ya a modo de conclusión, tú mismo. Bueno, por concluir, podríamos decir que lo que has comentado un poco, ¿no? Lo del catalizador. Creo que el mayor catalizador sería profesionalizar un poco más la compañía a nivel de directiva. Y luego la expansión internacional. Si la expansión internacional, si se consigue llegar a otros países y crecer a ritmo de 24 o 25 tiendas por año fiscal como lo están consiguiendo y con una rentabilidad sobre el capital invertido tan elevada, de tasas del 50-60% y con una necesidad de inversión tan baja por las franquicias, creo que puede ser una compañía que componga capital a tasa muy elevada durante mucho tiempo. Sí que, pero está el pero de la directiva ahora mismo y de si van a ser capaces de hacer crecer la compañía a nivel internacional, ¿no? Yo creo que para llegar a eso se debería de profesionalizar la compañía sí o sí, a nivel directiva, que llegara un CEO con experiencia y un CFO también con experiencia, o un inversor activista, ¿no? Si no, sí que lo vería complicado el salir de Reino Unido, que es la zona de confort, por así decirlo, del management. ¿Hay algún competidor que le pueda interesar comprar esta compañía? Es que la única compañía que he visto que se le parece se llama The Little Cake Cottage, que es la típica tienda de pasteles tradicional también de allí, pero por lo que puedo encontrar tienen 5 o 6 tiendas nada más. O sea que a nivel cotizado, Hot Chocolate le podría interesar, pero tampoco una empresa muy grande. Si no me equivoco, capitaliza 250 millones y Cakebox capitaliza 50, o sea que... Y el modelo de negocio es diferente. Uno se centra en bombones de cacao, ¿no? Que tiene por Costa Rica y demás la obtención de materia prima y no se asimilaría, ¿no? En este sentido. Veo más factible que la compra por parte de un private equity que por compra de un competidor. Muy bien, Jesús. Pues oye, te felicito porque has comentado que llevas 3 años en este mundo y me parece que la tesis es súper detallada, muy bien explicada, viendo todos los entresijos. Por tanto, solo me queda que felicitarte y seguir la compañía, a ver si da sorpresas pues, en los próximos trimestres. Muchas gracias, Kim. Si hay sorpresas relevantes, pues bueno, siempre puede haber una actualización de la tesis en el futuro. Claro, siempre. Esta es tu casa. Cuando quieras actualizarlo o presentarnos otra tesis, pues estás invitado a venir, que yo creo que ha gustado este formato. ¿Vale? Pues te despido, Jesús. Muchas gracias, Kim, por la invitación. Espero que vaya todo bien. Muy bien, un saludo y buenas fiestas. Igualmente, hasta luego. Bueno, espero que os haya gustado esta nueva tesis. Yo creo que está gustando bastante esta iniciativa pues de invitar tanto inversores profesionales como inversores particulares, cualquier persona que quiera presentar una tesis. Yo creo que está muy bien, aporta diferentes puntos de vista en el canal, diferentes tipos de compañías. El otro día, pues con Carlos hablando del sector energético, hoy con Jesús hablando de una idea más puntual, más de nicho, en una compañía que se podría catalogar como compounder. El otro día, pues también con Antonio, yo creo que aporta mucho valor, por tanto, el canal está abierto, ¿no? Si me estáis escuchando, el canal está abierto para cualquier persona que piense que puede aportar una buena visión sobre una compañía interesante, pues que contacte conmigo y pues la puede publicar en directo en este canal. Jesús nos comenta, muchísimas gracias, sigo esta compañía desde hace mucho tiempo y me he resuelto dudas, ¿vale? Es para Jesús. Jesús me pregunta sobre CTS, sí, es una compañía que también me ha hablado bastante. He enviado un email al management, es lo que puedo decir, para ver si estarían abiertos a hacer una entrevista. Es una compañía que ahora mismo no conozco, pero bueno, si están abiertos a ello, pues me pondré a verla. O bien, si hay, pues al igual que Jesús, si tenemos a alguien que ha hecho una tesis con detalle y tal y pues quiere participar en el canal, pues también podemos hacer el mismo formato que con Jesús.
Tenemos aquí a Marino Fernández, nos saluda. Borja también llegó. Por tanto, bueno, esto es lo que os quería contar hoy. Por tanto, nos veremos la próxima semana. Digamos, al principio del canal, perdón, al principio del directo, os he puesto los 2 eventos que tenemos. El próximo martes, donde vamos a ver cómo ajustar bien el flujo de caja y lo veremos, el flujo de caja libre, y lo veremos con un ejemplo que es GDI, que si es una compañía que os interesa, que está mucho en redes sociales. Por tanto, vamos a ver cómo ajustar esa métrica. Y el jueves vamos a analizar en detalle Carvana, vamos a ver qué es lo que está viendo Rob Vinal y sobre todo vamos a ver si existe un riesgo real de suspensión de pagos o podría ser una oportunidad. Para ello hay que hacer un análisis profundo de balance y eso es lo que vamos a hacer. Peri nos saluda, por tanto, nos vamos a ver ya el día 27, por tanto, os deseo felices fiestas a todos, que lo paséis bien con la familia y, por favor, suscribiros al canal si lo habéis hecho, dejar likes, poner comentarios en los vídeos, compartir este contenido en redes sociales, como siempre digo, y, pues, agradeceros vuestra confianza, todos los buenos comentarios, los retweets en redes sociales, en Twitter. La verdad que sin vosotros, pues, este canal no sería posible. Por tanto, sin más, me despido, Juan, buenas tardes y nos vemos el próximo martes 27 del 12 a las 7:30. Un saludo, hasta luego.